para todas las personas que ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para realizar la sesión del seminario Filosofía en la Ciudad en el día de hoy. Les recuerdo que esta es una actividad que realiza la Universidad del Cauca a través de su política institucional de ir a las comunidades, a la población exterior a la misma universidad o a otras universidades para compartir los saberes que en esta universidad o en otras universidades del país o de fuera del país están interesados en difundir a través de este medio. La actividad se programa a través de también del apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, del Departamento de Filosofía, del Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y del Semillero de Investigación ARGE. Se le agradece a los ingenieros que están en la plataforma, nos mantienen en la plataforma virtual, a la doctora Alessandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, y a todas las personas que nos han venido acompañando muy permanentemente en este proceso de difusión y divulgación de conocimientos. En la tarde de hoy tenemos al abogado y filósofo Alexander Gómez Flores. Él es cartagenero, está en Cartagena y quería compartir con nosotros en el día de hoy su trabajo que fue presentado en la Universidad de Antioquia con muy buenos resultados, denominado Propuestas Educativas Orientadas al Fomento de una Ciudadanía para la Paz. Es un tema muy actual que nos convoca a todos y nos interesa a todos, en tanto muchas universidades del país, muchas universidades del exterior y en particular también la Universidad del Cauca, que desarrolla también un grupo de trabajo alrededor de los procesos de paz, lo que se está haciendo en el Cauca con relación a este tema. Entonces, Alexander, que ya nos ha acompañado otras veces, al cual le agradecemos mucho que él siempre está atento a participar con nosotros, le damos el uso de la voz. Tienes una hora para trabajar con nosotros y bueno, para compartir y debatir posteriormente, o sea, hasta las 7 tienes disponibilidad de tiempo. Bienvenido y gracias por estarnos acompañando. Bueno, primeramente un cordial saludo a toda la academia que nos escucha y que nos va a escuchar prontamente. El ejercicio que vamos a hacer hoy es puntualizar y llegar a un punto de inflexión sobre la construcción de paz. Para ello me voy a permitir compartir pantalla para trabajar el tema desde cómo se genera esta propuesta, ¿no? Para que ustedes comiencen a analizar esto. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos. El documento se llama Propuestas Educativas Orientadas al Fomento de una Ciudadanía para la Paz. Fue hecho a dos manos, el doctor profesor Luis García Noguera y mi persona, Alexander Gómez. Entonces, nosotros comenzamos a hilvanar sobre este aspecto de la paz. El aspecto de la paz es bastante interesante. Entonces, nosotros fuimos invitados a una convocatoria por la Multiconferencia Internacional Humanos 21, donde buscamos establecer las implicaciones que tiene dentro del propósito del posconflicto la construcción de las propuestas educativas orientadas al fomento de la ciudadanía para la paz. Como estamos en un campo académico, nosotros comenzamos a develar una revisión sistemática de carácter cualitativo, donde estudiamos artículos publicados en el rango de 2019 hasta el 2023. En total, nosotros revisamos aproximadamente 70 manuscritos, de los cuales seleccionamos 50. En ese orden de ideas, nosotros concluimos que las propuestas invitan a la interacción e interrelación de la apropiación de una realidad o de múltiples realidades, donde a través de la estrategia de investigación formativa y de trabajo colaborativo, grábense esas dos expresiones, estrategia de investigación formativa y trabajo colaborativo,
se propicia la consolidación primeramente de la democracia, por lo que es importante trabajar en la reconstrucción de la memoria histórica. Entonces aquí estamos viendo una trípode bastante interesante. Primeramente hay que ver la paz de un carácter formativo y de una visión académica en investigación, que luego comenzaré a desarrollar a profundidad. Pero también se dé una nueva investigación donde el objeto de investigación sea participante y no objeto. O sea, hay una transformación social. En aras de potenciar lo que se denomina interculturalidad, se debe hacer bajo un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque ahí se propicia prontamente la consolidación de la democracia y los aspectos que devela la Constitución, el aspecto de multiculturalidad, que es un término que se debe revisar a profundidad. En ese entendido, nosotros nos vimos en la tarea de trabajar en la reconstrucción de la memoria histórica. Nosotros sabemos que hay unos espacios consolidados en los libros, documentación muy vasta sobre este tema, pero hay una memoria histórica que no se ha develado, no se ha consignado y además que es escaso las investigaciones que se tienen en los diferentes territorios a nivel nacional. Por ejemplo, San Andrés, Amazonas, Guainía, Meta y unos aspectos de las comunidades rurales donde prácticamente la interacción de nuestros conocimientos e investigaciones poco o nada llega. Entonces, ¿qué vemos aquí? Comenzamos a develar. La paz tiene un componente territorial. Y la paz tiene un componente territorial debido a que hay unos aspectos vivenciales, fácticos que se han dado, que se puede connotar una falencia de la protección del territorio a nivel cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, la propedéutica que estoy haciendo es una invitación primeramente a estudiar el fenómeno a nivel histórico y luego potencializar las características propias de los entornos donde se ha vivido especialmente un fenómeno que nosotros históricamente la Corte Constitucional ha generado el concepto de desplazamiento forzado. En ese entendido, nosotros hemos convocado a generar esta discusión y nuestro documento fue seleccionado como uno de los mejores. Entonces, hace parte de un capítulo, un libro que lleva por nombre la misma ponencia, que es Propuesta Educativa Orientada al Fomento de una Ciudadanía para la Paz, una aproximación desde una revisión histórica documental. Lo pueden conseguir de la página 818 a la 831. El libro hace parte de la investigación de la Universidad de Antioquia y del grupo de investigaciones de la Universidad de Antioquia. Está cobijado por múltiples pares académicos ciegos, donde vemos que hay una pluralidad de búsquedas de perspectivas como Renata, Universo, y bueno, en fin. Fue bastante rígido la cualificar, pero en el entendido que lo que vamos a proyectar es necesario develarlo por partes. No estoy todavía en el cuerpo del documento. Estoy explicando cómo hemos ido avanzando para dialogar esta parte. En esta parte, nosotros vimos que hay un concepto que se genera y que es propicio a entender. Aquí hay un concepto de violencia, pero hay un concepto de violencia histórica. El concepto de violencia histórica a veces no es tan real. ¿Por qué? Porque nosotros vemos una dicotomía, el concepto de violencia, desde quién lo expresa, desde quién lo escribe, cómo lo manifiesta y qué busca con expresar esos niveles de violencia. Entonces, el rango o el intervalo histórico de tiempo que arrasamos fue de 1948 hasta la actualidad. Entonces vemos que los elementos que generaron la violencia aquí en Colombia subyacen de 1948, donde enfrentamientos bipartidistas, empero, postura filosófica o biofilosófica, entendían la consolidación de una sociedad desde su directriz. Es decir, yo tengo la verdad y la verdad tuya no la admito. Entonces se comenzaron a contrastar esas realidades, lo que trajo hechos fácticos violentos de la historia de 1948. Seguidamente es necesario explicar que ese fenómeno, Marco de Bogotazo, generó disturbios en orden social y vemos como la institución colombiana en ese momento adolecía de una seguridad jurídica constitucional para poder proyectar o develar las garantías que implementaban las características del ciudadano y la ciudadanía en los territorios desde su pensamiento. Entonces vemos que
las raíces históricas vienen desde cómo yo veo el mundo, cómo yo entiendo el mundo, cómo yo comienzo a comprender lo que está establecido y cómo yo me conecto con eso. Ese escenario trajo una vicisitud de diálogo y muchas personas no encontraban un punto de encuentro entre las políticas y la construcción de la república que estaban ideadas y comenzaron a levantar las armas. En ese entendido, nace el fenómeno de 1964 que se llama el ELN. En este entendido hay que comprender algo. El concepto de ciudadanía que nosotros vamos a trabajar es un concepto que se ha transformado, que se ha mutado y que tiene múltiples comprensiones. Desde esa arista nosotros vemos que la UCE también hicieron una modificación en los territorios y de cómo ellos veían el mundo. Ahora bien, estos grupos al margen de la ley y la FARC tienen una visión de construcción de sociedad. ¿Por qué se levantan? Porque para ellos las garantías constitucionales o lo que se podía potenciar o entender por derechos no se establecía. O sea, no había una garantía real de cómo yo tener una implicancia de lo que me es adeuda la Constitución en el fomento de la construcción de ciudadanía. Posterior a eso, nosotros sabemos que en La Habana comenzaron unos diálogos y que potenciaron y que generaron una nueva visión de mundo. Entonces, nos preguntamos, pregunta la ONU, la Fundación Conrad, todo este grupo o polifonía de voces universitarias, la Harvard y todos los que han estudiado el fenómeno de violencia en Colombia, decían que hay que buscar una salida. Y la salida tiene que ser dialogada, pero el diálogo tiene que tener una performatividad, y la performatividad y el núcleo esencial en una primera instancia se llamó paz. Pero la paz comienza a transformarse en un hecho que hoy manejamos como post-conflicto. De esta visión nosotros comenzamos a aproximarnos a algo que se llama construcción de propuestas educativas. ¿Con base en qué cosa? Nosotros sabemos que el ser humano tiene múltiples dimensiones. Las múltiples dimensiones que tiene el ser humano tienen que educarse, tienen que pasar por un modelo, por un tamiz que propenda poder vivir en sociedad. Entonces, esa orientación que se tenía en su momento tenían que ser develadas. Entonces, la propuesta educativa tiene que ser orientada ¿a qué? A una ciudadanía, pero no a cualquier ciudadanía. No una ciudadanía distante de la norma, no una ciudadanía distante de enriquecer procesos que estaban en el margen constitucional, sino una ciudadanía para la paz. Entonces, aquí voy a comenzar a entrar en el texto. El texto es duro. Quiero que nos entremos en esto muy sesudamente. Para mí esto es una alta responsabilidad lo que voy a develar. Y la primera pregunta que yo le hago al auditorio y la voy a dar abierta es, para usted, ¿qué es la paz? ¿Qué es lo que le consolida la paz a usted internamente y cómo esa paz la comparte? Entonces, vemos que todos estamos en busca de la paz. La marcha de la paz fue histórica. Todo el mundo en Colombia sabe la magnitud de cosas que movió esa marcha. Una modificación, unificó un sentir, y el sentir era ya dejarnos de matarnos, ya dejarnos de generarnos espacios de donde no sabía una seguridad, puesto prontamente en cualquier sitio en Colombia ponían bombas, había secuestro, había una marginación, había una exagerada forma de pobreza multidimensional que acabaron también con cercenar los estudios que tenía la antropología, la sociología y estos grandes mentes que han existido en Colombia. ¿Por qué? Porque sencillamente éramos un país violento y que teníamos que recurrir al impacto de lo violento para poder superar las condiciones que han motivado la violencia. Entonces, en ese marco, la construcción del tejido social nos brinda un empoderamiento para participar en un acto social. ¿Cuál es el acto social que nosotros buscamos? Que se geste desde los territorios unos espacios para vivir una dinámica social. Aquí la Constitución colombiana tiene un problema. Nosotros no podemos unificar normativamente todos los territorios. Los territorios tienen un nivel de entendimiento muy distinto a lo que nosotros pensamos, ni siquiera por regiones. Hay unos tipos de empoderamiento que no se conocen. Por ejemplo, los pescadores, los agricultores, que pueden fomentar también otra dinámica de construcción social. Entonces, en ese marco de dinámica de construcción social, ¿qué se busca? Lo que se puede entender por bienestar. ¿Pero qué es bienestar para la OMS?
un desarrollo sostenible, para otro puede ser sustentable, para otro puede ser el buen vivir. Pero sin embargo, lo que todos anhelamos es que tengamos un bienestar integral, un bienestar donde lo que se reproduzca converja todo, que no haya una marginación epistemológica, identitaria, étnica, racial, ni siquiera por lo económico. El manejo de la economía es fomentar que el otro también crezca con las virtudes que yo tengo como ser humano. Entonces nosotros vemos que aquí hay una dinámica bastante interesante. Aquí hay unos ejes fundantes para la construcción de ciudadanía para la paz. El primero es el diálogo, pero no es un diálogo demasiado visto desde Europa. Es un diálogo intercultural que no se ha terminado de dar. ¿Por qué? Nosotros vemos que hay unas necesidades que imbrican la revisión de un concepto de libertad. Nadie en este mundo puede ser libre si es coartado de expresarse, de manifestarse, de enriquecerse, de potencializarse. Pero ese diálogo va interconectado con la cultura donde yo habito. Por eso dije que no hay una realidad, sino que hay múltiples realidades. La visión que yo tengo de una realidad es la cultura donde yo me he educado. Entonces aquí comienzan unos distanciamientos. Las personas se forman hasta un 10º grado y se enfrentan a un examen institucional para poder ingresar a la universidad. Pero no se ha pensado por qué las minorías étnicas no tienen una alta capacidad para acceder a estos niveles de educación, pese a las transformaciones que están en el actual gobierno, porque lo que se pregunta son aspectos culturales, donde poco o nada las diferenciaciones étnicas o el enfoque étnico no se ve. Entonces eso tiene una relación intrínseca, que yo diría más directa con la economía de esa persona que quiere fomentarse y que quiere transformarse en lo económico. Eso modo económico va directamente cómo yo reviso mi cultura. La cultura, el ethos y el mod tiene un hallazgo muy mayor para las condiciones indígenas, porque dentro de la cultura indígena se manifiesta que yo hago parte de un territorio, es decir, soy territorio. Para las culturas afrodescendientes, mucho más, por prácticamente la invisibilización que ha tenido durante todas estas décadas. Entonces vemos cómo la trípode del diálogo, la cultura y lo económico tiene un punto de encaje. ¿Cuál es el punto de encaje directamente? Lo político. Lo político es donde yo individualizo a manera subjetiva un problema y puedo expresar el cambio, la necesidad que tengo que develar para poder yo entender esa realidad. Pero ¿qué pasa? Si nosotros revisamos el Congreso de la República, que es Congreso bicameral, que es Senado y Cámara, poco o nada los afrodescendientes tienen unos espacios para consolidar por votos sus políticas, porque la mayoría es mestiza y la mayoría ve el mundo bajo otra realidad. Entonces, por eso ustedes están viendo que el centro de potenciar esta transformación es la educación. Con la educación yo puedo tener un mejor diálogo, puedo generar un proceso intercultural, puedo favorecerme de las otras culturas para fomentar una ergonomía, una base sustentable de la economía a través de los planes de desarrollo y la aplicación de la política pública que se vive en los territorios. ¿Qué nos traduce eso? Es una participación democrática. Entonces estamos viendo que la paz tiene una relación fundante con la democracia. En ese entendido de cosas nosotros podemos co-construir dos elementos que quiero tamizar en este momento. Territorio. Los territorios han sido invisibilizados. Y dirán ustedes, ¿cómo Alexander expresa eso? Cuando un territorio, tú no le aplicas los valores, costumbres que tiene el territorio, lo estás invisibilizando. Es más, lo estás cercenando. Es más, lo estás generando un problema a futuro porque el entendimiento y la conexión territorial que tiene la persona que está instalada en el territorio no va a entender cómo hay una visión de desarrollo. Por lo tanto, vamos a tener un engranaje social donde los procesos identitarios sufren una crisis. Entonces, ¿qué demandamos en este momento? Se demanda una inclusión social. Entrando ya en el cuerpo del trabajo, nosotros vemos que teníamos que abordar, bajo toda esta propedéutica que les acabo de decir, varias preguntas.
Y la primera pregunta que nosotros nos hicimos fue, ¿desde qué referentes pedagógicos se sustentan las propuestas educativas orientadas a la ciudadanía para la paz? Entonces vemos que la construcción de los currículos y esas propuestas que están contenidas en el proyecto educativo institucional o el proyecto educativo comunitario para la minoría está en velo. Hay que revisarlo. Entonces, esa pregunta nos conecta con otra. ¿Cómo han aportado a la transformación social de los contextos las propuestas orientadas a la construcción de una ciudadanía para la paz? Vemos que la palabra transformación prácticamente es el eje rector de esta nueva propuesta, porque esto en sí es una propuesta que puede ser negada, puede ser favorecida y que está abierta. Nosotros no tenemos tampoco la última palabra. Entonces, tenemos que develar esa parte de cómo esa ciudadanía enfrenta la construcción de la paz con los hechos anteriormente mencionados. Pero había un elemento que nosotros no es que habíamos dejado pasar, sino que vemos que la palabra postconflicto aborda núcleos de la paz. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el postconflicto en la construcción de propuestas educativas orientadas al fomento de una ciudadanía para la paz? Desde esta perspectiva, muchos gremios económicos pueden ver postconflicto como un avance social, otros lo ven como limitante, otros lo verán como un problema que tiene de no darle garantía a los núcleos de los principios constitucionales que están en la Constitución. Y el centro de la pregunta que vamos a desarrollar es desde qué referentes teóricos se fundamenta la ciudadanía para la paz. Nosotros comenzamos a generar unos criterios de inclusión y exclusión para poder trabajar esta parte, ¿no? Entonces, había un atributo de los artículos consultados y los artículos consultados tenían un revisado y posteriormente nos conllevaban un criterio de exclusión de aquellos artículos que realmente no contenían y se aproximaban a las preguntas antes indicadas. Entonces, los documentos consultados son artículos científicos en este orden. Hablamos de artículos de reflexión, artículos de revisión, reseñas o notas editoriales. Nuestro alcance temático fue enfocado para la ciudadanía para la paz y posteriormente artículos enfocados en otras categorías afines a la ciudadanía para la paz. Por ejemplo, la cultura para la paz, educación para la paz o pedagogía para la paz. Los años de publicación que nosotros escogimos fueron los más próximos, de 2019 hasta el presente día, y artículos publicados antes de 2019 porque eran un referente para lo que nosotros queríamos proyectar. Pero la fuente de consulta que nosotros utilizamos fue Scopus, Google Académico, Redalic, entre otras. Entre ellas también se encuentran revistas indexadas en base de datos orientadas a estas búsquedas. Entonces, el contexto que nosotros manejamos fue revistas publicadas por pares hispanoamericanos, porque el problema colombiano tiene una afectación en todo el mundo. Recordemos que somos el segundo país más violento. Entonces, bajo esa revisión de revistas publicadas por países fuera del contexto hispanoamericano, nosotros vamos a develarle unas cuestiones bastante importantes. El idioma, todos los artículos fueron publicados en español, pero hay algunos que recogemos en portugués. Y otros idiomas referentes al español y portugués que traducimos para efectos de conclusión. Bueno, entonces, en ese entendido de cosas, nosotros recolectamos la información en las bases de datos y los descriptores que usamos, pues ciudadanía para la paz, construcción de paz, cultura de paz, convivencia para la paz y cátedra de la paz. Entonces, esa revisión de estos documentos se realiza por una sistematización y análisis de contenido categorial, donde se buscó establecer los patrones de esas ideas fuerzas y de temas de interés que configuran el objeto de estudio. Ese proceso enmarca categorías, pero también implicaciones de la ciudadanía para la paz en el posconflicto. Por ende, comienza a develarse unas subcategorías. ¿Y qué encontramos? La subcategoría de la ciudadanía para la paz, los referentes teóricos que fundamentan la ciudadanía para la paz, los referentes también pedagógicos que sustentan la propuesta educativa orientada a la ciudadanía para la paz. Desde ese aporte existe una transformación de los contextos realizados por la propuesta orientada a la construcción de una ciudadanía para la paz. Entonces, comenzando de fondo a esto, viene una pregunta.
¿Qué es la ciudadanía para la paz? Esta pregunta tiene una polifonía de respuestas, tiene una polifonía de argumentos, tiene una polifonía de búsqueda, tiene desencuentros, también tendrá encuentros. Pero a su vez nos vemos que la ciudadanía para la paz tiene una incidencia directa en la construcción de procesos de reconciliación social en el marco del posconflicto. Es decir, que todas las acciones de Estado es para superar la violencia. Ojo a esta palabra, reconciliación social. Entonces vemos cómo entre de esta hilvanación existen unos aportes entre los cambios sociales que han creído que sí podemos transformarnos como seres individuales, como seres colectivos y como seres que estamos potenciados para hacer un mejor vivir en los territorios con mi vida y con mi proyecto de vida. Entonces, ese individuo se ve en el marco de una revisión del conflicto interno armado. Tanto los que escuchan como los que estamos en este momento sabemos que todos nosotros hemos tenido un impacto directo o indirecto con el conflicto interno armado. Entonces, ¿qué pasa? Existe una elaboración de nuevos imaginarios sociales porque esos imaginarios sociales imbrican la contribución a un diálogo colectivo, no un diálogo de partidos, sino colectivo. Y eso va a darse con una elaboración de compromisos donde haga posible la coexistencia en medio de la diferencia. Aquí lo importante es establecer ese diálogo colectivo desde múltiples miradas y también con un factor central, tener un compromiso para llegar a la coexistencia en medio de la diferencia. En ese entendido, los conflictos nos permiten ser mejores seres humanos, porque nos permiten comprendernos bajo la base de nuevas realidades. Por ello, el ejercicio de la ciudadanía siempre debe apostarle en este momento a la construcción de paz. Ahí juega un papel central la educación formal e informal. ¿Por qué? Porque ambas educaciones fomentan la globalización, una palabra que voy a explicar prontamente, como dispositivo de mayor importancia. La globalización son los gobiernos locales, los gobiernos que poca gente desconoce, los gobiernos que están en las zonas más marginadas de los pueblos, de las grandes ciudades, donde la pobreza es invisibilizada, donde los liderazgos no se conocen, pero esos liderazgos son los que permiten la estabilidad en esa perspectiva. Ahora, ese escenario puede propiciar a la construcción y revisión de la memoria histórica. ¿Por qué? Como se lo dije al inicio, hay parte de la memoria histórica que no recogen los libros. Entonces, esa prefigura de nuevas experiencias sociales lleva un carácter que es inclusivo, por lo cual existe la necesidad de tener ejercicios conducentes a la reconstrucción del tejido social. Este estudio propedéutico nos lleva al estudio de las normas que propiamente delimitan el concepto de ciudadanía en los territorios, que poco es develado por los personeros y por esta gente que trabaja derechos humanos, porque aparecen las estadísticas más importantes de ir y dialogar en el territorio con su liderazgo. Ahora, debemos comprometernos a la reelaboración de un lenguaje a partir de los valores como respeto. Es necesario entender que tanto víctimas como victimarios merecen un proceso de reinserción social, pero también debemos entender que ellos viven una crisis de salud mental. Todas estas realidades nos conllevan a entendernos que la población colombiana, óigase bien, tiene problemas de salud mental. Problemas de salud mental porque los hechos violentos para nosotros se han vuelto una cosa natural, en donde la tolerancia se escasea y lastimosamente hoy tomamos un periódico y vemos la suma de más muertes, feminicidios, hechos de ecocidio y aspectos que limitan la convivencia con la naturaleza. Entonces nosotros debemos entender que los procesos formativos dentro del marco de los currículos debe variar para propender a estabilizarnos en este orden con el respeto y la tolerancia en el marco de un diálogo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos teóricos que fundamentan esta ciudadanía para la paz? La paz se construye. Los conceptos de paz se modifican en los territorios.
y debe estar fundamentada en todo sistema educativo, óigase bien, a nivel mundial. La invitación en este momento es que nosotros seamos ciudadanos del mundo por la interconectividad y porque tenemos la información a la mano. Ya no dependemos mucho de otros sistemas. Ya podemos encontrar respuestas también fuera de la academia, fuera de la familia. Siendo así, entonces los programas pedagógicos curriculares son un mecanismo de reflexión donde los estudiantes sean conscientes de sus años. Aquí voy a parar. Nadie puede entender el mundo si no es consciente de cómo está viviendo y las cosas de inacción que ejecuta. Aclaro, el bien que tú y yo debemos de hacer va a repercutir en la sociedad. Entonces lo que vemos es que existe la necesidad de convertir esas angustias internas que tiene el ser humano en su dignidad, en su pobreza, en su mismicidad, una búsqueda de encuentro con los valores axiológicos que rigen la vida del ser humano, porque el ser humano colombiano está en conflicto, tanto interno como externamente. El presidente vive una crisis de respuestas. Los senadores, la policía, el ejército, los docentes, las universidades, porque no se ha entendido que debemos ser conscientes de mi realidad. Y mi realidad no solamente es psicológica. Por eso, este acto de comprender esas sociedades y el entendimiento que debemos entender la forma de conflicto, llegan a proponer que los estudiantes puedan poner en práctica las competencias que se están aprendiendo. Entonces, los teóricos de la educación sostienen y que aquí hay una discusión de fondo. Hay un debate sobre el aspecto pedagógico y las reflexiones en el aula. Nosotros podemos entender que si bien o mal hemos negado a que el otro hable, pues lógico, hemos negado su reflexión. De pronto la reflexión que tiene el otro en el marco de su espacio vital me puede favorecer entender y conocer mejor el mundo. Por ejemplo, yo tengo un concepto de vida, pero el palenquero cuando una persona muere hace fiesta. Esa epistemología yo la necesito. Las poblaciones indígenas en Colombia indican que nosotros vivimos en una casa que se llama tierra y que yo hago parte. Esa reflexión necesitamos instalarla en todas las universidades, que yo no soy dueño de los territorios, hago parte. Esta interconectividad de cosas propicia la formación ciudadana. ¿Por qué? Porque mi pensamiento participa, aporta, nutre y genera la capacidad de escuchar que está perdido en esta sociedad. Luego, cuando yo tengo y potencio el expresarme, en la medida que yo tenga actividad de comprender de qué se trata la democracia. En los arbores de la democracia, nosotros recordamos que el citoyen romano, en los decemviros, establecía que escogía una persona para representarlo. Entonces nosotros debemos entender esta democracia como democracia representativa, participativa, incluyente. Es decir, llegar a una democracia total, no por parte. Entonces, en este convenido teníamos que revisar de una u otra manera de qué referentes pedagógicos se sustentan las propuestas educativas orientadas a la ciudadanía para la paz. Primero que todo, a los que están escuchando voy a dejar el link del enlace para que descarguen todo el documento. Apenas estoy tocando unos elementos y las diapositivas también se las voy a facilitar. Entonces, nosotros comenzamos a indagar cuáles son esos referentes. Entonces, existe una construcción de estas propuestas educativas que están orientadas al fomento de la ciudadanía para la paz. Sí existen, pero están permeadas por dispositivos que son lo pedagógico, lo curricular y lo didáctico. Es decir, que debe existir una pedagogía intercultural, debe existir un modelo curricular abierto para avanzar en los proyectos educativos curriculares en los territorios, donde se aplique la didáctica de los territorios. ¿Esto qué busca? Mediar la enseñabilidad, es decir, variar los contenidos curriculares para que el estudiante tome mejores destrezas y que
inserte los valores que lo hacen posible. Cuando yo digo lo hacen posible, es que esa forma de interconectarme con lo que está afuera, con lo que el lóbulo prefrontal admite y con los sentidos que yo capto, me pueda establecer en una realidad, no que esa realidad sea impuesta. Establecido lo anterior, la base donde se asumen estas propuestas que se analizaron debe haber como un referente pedagógico que lleva al estudiante a que, cuando ya yo tengo los elementos del currículo pedagógico, lo didáctico, esto me permite reflexionar activamente. Soy una persona capaz de utilizar la crítica y la crítica me va a llevar a una reflexión. Esa autonomía crítica, ese ejercicio de esa autonomía me fortalece individualmente, pero también fortalece el aspecto social que es lo colaborativo, porque yo me reviso con los conocimientos del otro. Esa construcción de nuevos conocimientos me invita a mí a reevaluar la pregunta de quién soy y no estar manipulado ni estar en una aplicación de lo aprendido porque cierta persona en una oficina dice que establece el currículo así, cuestiones que no son así. Entonces, esta transformación cercana de conceptos, ¿qué potencia? Esto es interesante. Potencia la epistemología intercultural. Y en este entendido de cosas hay que entender algo que es vital en esta parte. Todos los conocimientos deben valorarse y protegerse, porque hay conceptos tan profundos. Por ejemplo, los indígenas del Putumayo, del Amazonas, que tienen un escenario, una bibliografía prácticamente intacta, donde ellos no han manipulado la resignificación, como diría Derrida, o qué elementos me invitan a mí a que la aplicación de lo aprendido, sino que ellos están conectados con su realidad. Pero ¿qué pasa? Bien o mal, esa transferencia cercana de conceptos me lleva a nuevos procesos. A mí me gustaría que se hiciera el ejercicio que se convocara a todos estos sabedores que están en las comunidades afro, negro, indígenas, LGTB y todas estas minorías étnicas para que explicaran los conceptos ellos de paz, de felicidad, de territorio. Yo creo que realmente nos enseñarían mucho. Entonces, estos procesos y actitudes nos llevan a ¿qué? A la evaluación de un nuevo aprendizaje. Un aprendizaje que no está atomizado. Un aprendizaje que nos permite entender que existe una frontera que yo puedo abordar, pero la abordo con el marco del respeto, la igualdad y la tolerancia. Entonces, todos estos ejercicios van orientados ¿a qué? A la construcción de la memoria histórica, donde el valor para el estudio del conflicto interno armado y la construcción de una cultura de paz acompañen el horizonte en que se proyecta el país. Toda esta revisión documental nos conlleva una invitación a todos los grupos de investigación, que esa investigación sea de carácter formativo, pero en el campo, que existe un trabajo realmente colaborativo, no que saque los insumos de la comunidad y luego te pierdes y aparezca simplemente con un documento. Me parece, no sé, inhumano eso. Entonces, vemos que los conversatorios en pequeños grupos y grandes grupos son los principales dispositivos que necesita la pedagogía actualmente. Esos pequeños insumos, por ejemplo, San Andrés Isla, la realidad que tienen la dicotomía de voces que tienen diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo Guayú tiene diferentes perspectivas, también está de buen vivir. ¿Esto qué lleva? A retomar los hechos. Es como volver a una convivencia. Dinamiza el aspecto crítico, porque yo tengo que ver y entender qué aspectos puedo aprender del otro. Aquí no estamos diciendo que alguien tenga la verdad. Cada quien tiene una parte de la verdad. Y es ahí donde nosotros construimos un verdadero conocimiento. ¿Eso qué se llama? Ejercicio para la ciudadanía, para la paz. Debemos entenderlo, que debemos entrar en esa dinámica. Esa dinámica nos va a traer y nos va a posibilitar el entendimiento con muchas cosas. Entonces, develado lo anterior, con mucha parsimonia, establecemos esta pregunta. ¿Cómo han aportado a la transformación de los contextos las propuestas orientadas a la construcción de paz? Pues nosotros vemos que nosotros tenemos que revisar las dimensiones sociales multiculturales que producen y reproducen actualmente la disminución de la desigualdad epistémica.
tanto contenido fuera de los territorios, eso, diría Bátimo, es una infección. Tantos aspectos que están fuera de la cultura, wow, de vivero dentro del marco de la antropología diría que prácticamente es un genocidio. Pero también hay unos espacios igualitarios que parten de la dignidad humana y el respeto por el otro, que hace posible mi existencia como individuo en la sociedad. Entonces, si hacemos el uso real y verdadero de la Cátedra de la Paz, nos vamos a entender que el objetivo general es generar competencias interculturales. Repito, competencias interculturales para buscar respuestas a los problemas sociales arraigados por la falta de tolerancia. ¿Eso qué trae? Una exclusión de ciertos grupos minorizados que no son realmente minorizados, sino grupos que han tenido una problemática de que esa política construida por el territorio no es su realidad. Entonces, esos aspectos llevan a que la víctima del conflicto, arraigado por más de 5 décadas, sigan viviendo una revictimización. Entonces, todo este andamiaje de cosas nos permite implementar las garantías y el acceso a la justicia como elemento determinante de la construcción de paz. En un documento citado en la bibliografía, el entendido de la seguridad, ¿quién la da? La da la policía. Pero la policía tiene 3 fuentes para poder atender la seguridad social. Una es gubernamental, o sea, la orden ministerial. Otra de su jefe, pero la otra es con la sociedad. Nosotros no hemos llegado a esa parte. Hemos llegado al irrespeto de quemar CAIs, asesinar a soldados, a policías y a personas que no tienen ni son el centro del problema. Entonces, esta construcción de paz se lleva a través de la Cátedra de la Paz que fomenta un cambio y transformación social en la dinámica social educativa. Recordemos los elementos que nosotros comenzamos a revisar desde un inicio. Estos elementos son vitales para poder entender lo que estoy viendo. O sea, lo social va imbricado, el diálogo, la cultura, lo económico, pero subyace de la educación que me da respuesta en lo político y también en lo democrático, pero así también en el territorio. Y eso conlleva a un mejoramiento de lo social. Entonces, tenemos que ver de una manera u otra cómo buscamos la paz. Yo les recuerdo la pregunta que les dejo, ¿no? ¿Qué es la paz para ti? ¿Cómo compartes tú tu paz? ¿Y qué responsabilidad tienes de hacer la paz, ¿no? Entonces, a veces hacemos una lectura desde un hecho histórico y no queremos salir de ahí. Recordemos que la dimensión humana nos invita también a establecer el perdón y el olvido. Nosotros no podemos convertirnos en un ciudadano violento, ¿no? Una ciudadanía que no opera. Dentro de este marco de el análisis y los resultados, nosotros vemos que la transformación de los contextos está orientada a la propuesta orientada a la construcción de una ciudadanía para la paz, pero desde la interacción con los territorios. Yo debo conocer los sitios sagrados, el sitio donde hace una persona su espiritualidad, cómo convive con ellos, pero también entrar en unos niveles de tolerancia, porque el otro ve que el río tiene oro, lo va a extraer, y yo no estoy viendo que ahí el otro le está haciendo el ritual. Entonces esa tipología de entendimiento de lo que yo veo y cómo comprendo el mundo necesita la reconstrucción de una memoria. Y aquí no estoy hablando de memoria histórica. Aquí estoy hablando de una memoria de los territorios que no se ha hecho. Y nos convida las TIC para poder establecer estas interconexiones. Supongamos que todos los pueblos minorizados tengan su radio y su emisora para comunicar sus saberes, que utilicen la radio para también fomentar y enriquecer cómo se sana una persona cuando tiene un duelo. Ya ellos lo saben. Esa construcción de la información se debe hacer desde el territorio, pero también debe replicarse. Porque aquí caemos también como unas propuestas indigenistas bastante cercadas y muy cerradas. Y esto yo soy muy crítico. El saber humano es para entre humanos. No existe un humano mayor que el otro. El cerebro humano es capaz de aprender y reaprender. El cerebro humano se hace, es para convivir mejor, para entender mejor la dinámica que me permite hacer una proyección y un entendimiento de todos los elementos que están próximos a mí.
y que es tan distante que yo puedo modificar para bien. Establecido esto, debe integrarse un aprendizaje en lo lúdico. ¿Por qué lo lúdico? Lo lúdico tú eres libre, no tienes una limitante de sacar una raíz cuadrada. En lo lúdico tú te expresas, tú sueltas tus emociones, pero también tienes la capacidad de expresarte. Tienes la capacidad de poder entender que el humano es capaz de resolver los conflictos sin el uso de la violencia. Entonces, este eje nos lleva a un punto, una puerta, que es que las acciones, primeramente para la paz, no son externas, no son institucionales, dependen de mí. Primero, para dar paz, yo tengo que estar en paz conmigo mismo. Debo entenderme. Debo entender que el otro también tiene una proyección de la búsqueda de su felicidad. Todos, víctimas, victimarios, merecen ser felices. Esta construcción con el otro, como diría Gadamer, es una construcción colectiva con los otros. Repito, la construcción colectiva que necesitamos para la ciudadanía, para la paz, es con los otros, no desde mi subjetividad. Con ello llegamos a una resignificación territorial. Sí, el sueño es generar una nación entre naciones. Somos colombianos. Defendamos esa propuesta. Esta propuesta ha llevado un baño de sangre, donde hoy nos encontramos disminuidos y con una categoría de ser los más violentos, entre los más violentos del mundo. Nosotros nos debemos a la necesidad de comunicarnos con los saberes de la naturaleza. La naturaleza es la que me permite vivir. No cuido la naturaleza, es como si me dañara a mí mismo. Y yo debo preservar esos saberes, esta conexión, sembrándola, sanándola, identificando que sin agua no hay vida, sin territorios sanos no hay vida. ¿Qué le vamos a dejar a estas personas que vienen después de nosotros? Entonces, como a nivel de propuesta, nosotros indicamos que esta ciudadanía invita a la interacción y la interrelación entre la psique humana. Esto no es meramente cognitivo. Esto tiene que ver también la espiritualidad. Cómo yo afronto mi realidad, es decir, mis problemas. Por ello, ser consciente de mi realidad. Pero eso me lleva también a entender la tolerancia en el marco de las acciones violentas que el otro ha hecho. De pronto, el otro ha hecho acciones violentas contra mí porque realmente no tenía elementos como entender el mundo y no podía tener una conexión de que si me hace daño a mí, que soy parte de la sociedad donde él es parte, también se está dañando a sí mismo. Entonces, vemos que el valor de la tolerancia y el respeto potencian algo. Y esta palabra es clave, la resiliencia. La resiliencia es vital. Entender, comprender, reafirmar. Es un acto también de resistencia. Es un elemento de empatía con los elementos clave de la salud mental en el entorno escolar, familiar, social. ¿Qué reproduzco yo? Lo que soy de la cultura, mi familia, la escuela. Eso trae consigo una reconstrucción del todo, especialmente los que han vivido desplazamientos forzados y el número de víctimas que en este momento supera los 8 millones de personas. ¿Y en dónde podemos hacer eso? En los territorios. ¿Para proteger qué? Nuestras culturas. Para entender qué? Las formas de aprehensión de las otras realidades. De eso que en un momento se llama multiculturalidad. Entonces, ello evidencia, queridos investigadores, doctores y las personas que están en sala y las otras que nos están escuchando, a que la investigación social sea vista de una u otra manera. Que la comunicación de las nuevas investigaciones se comunique de otra manera. Y que todos, escúchenme bien, debemos ser garantes de los derechos fundamentales. Yo no puedo decir que el derecho fundamental se me respete cuando yo soy violento. Eso no tiene coherencia. Y esto está interconectado con ¿qué? Con los derechos humanos. Y aquí voy a parar, me quedan 4 minutos.
especificidad del derecho humano está imbricado en un núcleo que es la dignidad humana. La dignidad humana es cuando yo me siento en paz, tranquilo. Cuando yo también confío en el otro. Cuando dentro de este orden yo puedo entender que existe la necesidad de establecer en Colombia una ciudadanía intercultural para la democracia, por y para la paz. Y esa paz incluye la naturaleza, donde debemos respetar, insertar, anidar todos los saberes de las minorías étnicas. Esto hecho nos lleva a dialogar con la construcción de un proyecto institucional, un proyecto educativo comunitario de orden regional, nacional e internacional. Cuando nosotros comenzamos a entender esta parte, nosotros podemos ver, mirar y realmente comprender que la situación que estamos viviendo es porque a veces vemos el mundo desde mi saber. Y hay que entender algo. Cuando yo construyo un saber, el saber nunca es terminado. El saber a veces es ecléctico. Y en esa búsqueda y en esa amalgama de conocimientos que tienen los otros, siempre va a haber algo que el otro me pueda aportar, hasta sus problemas. Entonces, en este orden de intercomunicación que tenemos, podemos establecer una ruta para poder cuestionar los elementos vitales que están en el presente. Ahora, yo creo que esto está recargado de una epistemología muy violenta. Yo creo que debemos olvidar este tema de estadística y debiéramos mostrar realmente qué se está haciendo por la paz, ¿no? Y en ese sentido, respetar los tiempos de estas comunicaciones, estos conversatorios también es importante. Entonces, en honor a la ética que fundamenta el ejercicio de la filosofía, yo considero que los elementos que están y que he propuesto son unos elementos que propician un diálogo y estoy abierto a las preguntas, a los comentarios y a la manera como esta investigación lo aborda usted y usted tiene múltiples preguntas. Agradezco de antemano toda la organización del evento y cedo la palabra con mucho honor y respeto. Muchas gracias. Gracias, Alexander, y gracias por mantener el tiempo. Creo que la comunicación ha sido fluida y creo que todo el mundo recibió con suficiente claridad la propuesta. Si hay alguien que quiere intervenir antes de que yo intervenga para hacer algunas preguntas, me gustaría que lo hicieran en beneficio de hablar con Alexander. Luis Reinel Vázquez es docente de la Universidad del Cauca, es investigador, trabaja con comunidades, es biólogo y está haciendo un doctorado en la universidad en términos de estos procesos mismos de la biología, microbiología, etc. Entonces, Luis Reinel, te doy el uso de la palabra. Gustavo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Profe Alexander, pues como lo expreso allí, felicitaciones por la presentación que usted nos hace en esta noche, pero está escribiendo una pregunta que casi siempre surge de nuestra actividad académica y investigación, y es lo que usted nos acaba de escribir es conocido por las administraciones locales o departamentales o nacionales, para que no solamente se quede en el escrito, en el libro, en el artículo, porque pues hemos estado cayendo como en eso y realmente cambian las regiones, no vemos mucho. Puede ser desde mi área de microbiología y parasitología que esté ocurriendo eso. Es esa pregunta, profe. Gracias. Bueno, primeramente agradecido. Sí, claro. Primeramente agradecido por la potencia de la pregunta. Esta pregunta hay que revisarla desde tres aristas. La libertad en la construcción para la paz.
nosotros nos debemos a la construcción primeramente personal, intersubjetiva y colectiva. Pero esto que nos conlleva a un elemento de la co-creación de los planes de desarrollo. Cuando los planes de desarrollo y los planes que se dan, por ejemplo, nosotros estamos en un plan decenal que es 2016 hasta 2026, hay unos parámetros establecidos que también es importante hacer revisión. Nosotros hemos comunicado directamente a la Universidad de Antioquia nuestra propuesta y por eso el carácter del documento que creamos es libre, es de acceso libre. No tiene ningún valor, ningún costo. Sería importante que diversas universidades nos interconectemos para generar este debate con la forma de construcción de las políticas que demandan, puesto a veces, como dice usted, profesor Ruiz, quedan un poco por fuera de estos escenarios. Primeramente que aquí hay una crisis que no debe leer. A veces el lenguaje, el castellano no es unísono en todo el país. Entonces hay que buscar traductores y estos elementos, por ejemplo, cuando yo hablaba del acceso a la justicia. El acceso a la justicia también es el garante de la construcción de la ciudadanía, pero en el empoderamiento de lo político. Cuando a mí me cercan los escenarios políticos, yo no puedo de una manera u otra entender que hay una cualificación real. El texto lo vamos a entrar en debate, vamos a que sea mejor revisado, y yo le propondría a usted que fuera de las universidades y que se interconectara primeramente con los liderazgos de las comunidades, para que esto pueda insertarse a manera nacional, departamental, municipal, rural, y también de los diferentes escenarios, por ejemplo, las organizaciones indígenas, las más grandes, la OPIAC, la SIC, el CLIC, todos estos elementos que entienden ellos como sus derechos, también pueden entender que debe haber una amalgama de cosas. Entonces, como esto es una propuesta educativa, nosotros también podemos transformar esto hasta que aborde los escenarios políticos. Sería mi respuesta para este momento. Bien, Gracias. hay una intervención de Evandro, lo que pasa es que él no tiene micrófono, y entonces dice, bueno, él dice que muchas gracias por tu ponencia, Alexander, me surge una duda, yo podría posar la idea de una suerte de transvaloración de la cotidianidad, entendida como un establecimiento de símbolos y relaciones sociales que fecunden costumbres direccionadas hacia la ciudadanía de la paz común. Y en ese orden diario en que parecemos navegar sin pensar en la dirección de las velas, y donde nuestras costumbres erigen caminos que no se aperciben de todas las rutas posibles que nuestro andar dificulta. En ese juego silencioso de la cotidianidad, ¿cómo obraría una educación para la paz? Doctor Zorrilla, lo último no lo escuché. ¿Cómo obraría esa propuesta de educación para la paz? O sea, lo que él dice es cómo obraría una educación para la paz, esa propuesta. Ok, sencillo. El Ministerio de Educación Nacional tiene un desarrollo de los proyectos educativos. Hay dos proyectos educativos, un proyecto educativo institucional y un proyecto educativo comunitario. Los proyectos educativos que tiene o que inserta el Ministerio en los territorios son proyectos que tienen una amalgama, que tienen unos componentes y que prácticamente entran en la defensa de los ODS. En ese orden de ideas, cuando un profesor comienza a desarrollar su clase, los componentes que tiene curriculares prácticamente están distanciados de los territorios. Entonces, para tomarle la dirección a la vena, nosotros tenemos que formar educadores para esta paz. Educadores en el sentido que el otro no sea el otro, ni entre en la otredad, que haga parte de la institucionalidad y que haga parte de la comprensión dentro de esta divergencia epistemológica y cultural. Cuando yo hablaba de lo étnico-racial, tiene que entenderse de esto de mucha profundidad. Las diferencias las hacemos nosotros. Pero en un estadio de fútbol, cuando Colombia mete un gol, no hay diferencias. Se unifica increíblemente. Después de ahí existe una compleción, un distanciamiento de lo que yo encuentro, ¿no? Ahora, ¿qué ciudadanos vamos a formar con qué proyecto educativo? ¿Con competencias o aspectos colaborativos? Porque es que la respuesta viene de la educación. Esto no es formación en la calle.
Estamos buscando que la ciudadanía para la paz co-construya también escenarios para la paz externamente y de manera libre, sin coerción. Entonces, nosotros nos apoyamos a que todos los proyectos educativos institucionales deben ser revisados y deben evaluar el impacto real de la Cátedra de la Paz. ¿Cómo es posible que diferentes estudiantes consuman drogas en los salones? ¿Cómo es posible que se dé una manera de irrespeto en los salones? Entonces, la construcción de esos valores está interconectada en la educación, donde el docente debe estar capacitado también para el manejo de estos problemas que se pueden ver enfrentados en cualquier momento. Bueno, nosotros lo apostamos a la paz, de un aspecto axiológico, psicológico, conductual, y el entendido que toda persona en Colombia amerita una revisión mental de cómo yo veo el conflicto, cómo yo me he acostumbrado a ver los hechos violentos y no me pasa nada, cómo matan a las personas, a las mujeres, y no pasa nada. Entonces, la revisión es esa, cómo esa realidad es lo otro, pero nosotros solo somos humanos que podemos buscar la potencia de muchos núcleos colaborativos y ponerlos en práctica. Sería mi respuesta. Alexander, yo tengo varias preguntas. Una pregunta es que tú en la conferencia, pues, no sitúas desde ningún punto de vista cuáles son los teóricos que tú consideras pueden orientar prácticas y procesos pedagógicos orientados hacia una educación para la paz. Hay varios elementos allí que me suscitan demasiadas preguntas y demasiadas, digamos, sospechas en términos epistemológicos. Primero, ¿qué significa en un país como Colombia ser ciudadano? Porque simplemente tomando un referente que siempre se toma en los discursos políticos y en los discursos ético-políticos o educativos, el doctor Aristóteles. Cuando uno quiere tener un ciudadano orientado a la búsqueda de la paz, o de cualquier tipo, en el caso de Aristóteles era el Estado debía propiciar la felicidad de los asociados y por lo tanto los ciudadanos deberían actuar en función de conseguir que los ciudadanos alcanzaran las mejores condiciones, todo el colectivo, para que el Estado fuera garante o pudiera ser garante de que esos derechos consagrados por las constituciones, en ese caso la constitución ateniense, se cumplieron. Pero, ¿con qué valores se forma aquí los estudiantes? Porque la diversidad cultural es muy compleja en este país y tú mismo has venido anunciando que hay distintas visiones desde los distintos territorios que configuran este país y esas visiones, ¿cómo se pueden integrar dentro de un sistema educativo que pues la norma no dice absolutamente nada? La norma le dice al profesor qué es lo que tiene que supuestamente hacer, pero resulta que ese mismo profesor no está actuando dentro de su cátedra o dentro de su ejercicio profesional como un agente de formación de valores para formar a la vez un ciudadano orientado a la búsqueda de la paz. O sea, aquí hay unos problemas que ya no son simplemente denunciar las cosas, de enunciarlas y de denunciarlas, como tú haces en tu charla, que me parece muy chévere todo lo que suscita eso, sino que en la práctica, eso que llamamos la filosofía práctica, eso no se ve. O sea, no tenemos, primero tenemos que partir de la condición humana de una sociedad tan individualista como la que tenemos ahora, y entonces hay unos choques epistémicos, como tú llamas, en un momento determinado, que impiden o que por lo menos crean unas barreras de comunicación que a través de lo que podríamos llamar los procesos de formación de ciudadanos. Yo no veo en los currículos afuera, porque hablar de la Cátedra de Paz es hablar de que quién dicta la Cátedra de Paz y cuáles son sus contenidos
qué tipo de teoría sustentan ese tipo de concepciones de la paz, qué significa ser ciudadano y qué significa asumir la correspondiente responsabilidad ética, moral y política de ser ciudadano y de ser ciudadano que cree efectivamente en la paz. ¿Y qué significa para ese ciudadano la paz? O sea, hay vos has puesto sobre el tapete cantidades de problemas, no uno, múltiples problemas. Y uno desde la filosofía no queda más remedio que no se puede quedar callado y le toca preguntar. Si yo no me puedo quedar callado, porque ¿cómo me voy a quedar callado si yo estoy metido en ese cuento y estoy montando un semillero de investigación alrededor de construir el concepto de filosofía de la cotidianidad? Porque es que los seres humanos viven cotidianamente su cotidianidad y en choque con aquello, y usted lo sabe mejor que yo, con aquello que en el papel y en el discurso es de una elegancia asombrosa. Yo quedo maravillado pues, de todo esto, pero a la hora de la verdad, parece que no avanzamos, y es que no avanzamos porque, por ejemplo, se avanzaba antes con la cartilla de cívica de Carreño, o con la urbanidad Carreño, porque al menos a la gente se le enseñaba que uno debe saludar, porque a través del primer movimiento del saludo es reconocer al otro como una persona y darle un valor de persona. Y no solamente darle un valor de persona, sino acercarse a esa persona, no bajo el símbolo de la violencia con que nos acercamos hoy en día unos a otros. Nos vemos como enemigos y entonces no nos saludamos. Y si yo saludo, no me contestan y me miran como extraterrestre. Entonces, ¿cómo construir pedagogías? Porque además debería haber una pedagogía más general. Yo no puedo llamar a eso ni general, ni nada, ni universal, pero si queremos con la diversidad de regiones, con la diversidad de concepciones de vida tan distintas como las que tenemos, si nos vamos ahí está Jesse, por ejemplo, si nos vamos a la concepción que tienen los raizales de San Andrés sobre lo que es la vida, la naturaleza, la libertad, el ejercicio de ser autónomos, es tan distinta al ejercicio que pueden hacer los mismos afrodescendientes de Putumayo, o que viven acá abajo en el Patía, o que viven acá o sea, es un complejo. En Cartagena, usted que vive en Cartagena, que vive esos conflictos, o sea, el conflicto está allí a la orden del día. Hablar de pedagogía para la paz o de una educación, pues tiene que comenzar por formar en valores morales esos valores mínimos como la prudencia, la justicia, la equidad, que los mínimos que permitan que el otro, en ese contexto político de un país tan conflictivo y tan conflictado, permita eso. Porque salir en las manifestaciones, pues sí, podemos salir en las manifestaciones, ¿cierto, Alexander? Pero ¿y qué? Terminada la manifestación, ¿cuál es el insumo que quedó? ¿Más violencia? Porque a veces resulta es más violencia, y son violencias además simbólicas. No me mande tanta florecita, porque usted me está obligando a hablar con usted, entonces estoy haciéndolo. Ahí te dejo. Hable. No. Métale candela. A mí me gusta que se pongan así, para que se ponga bueno esto. Dale, sigue. Bueno, entonces resulta, Alexander, que mire, los estudiantes de la Universidad del Cauca, frente a la Facultad de Humanidades, con ensuciar, bueno, no llamemos ensuciar, con llenar las paredes de letreros alusivos a todo lo que les parece, ¿no? Con eso
hacen presencia real, sí, presencia física, sí, pero simbólica. ¿Tiene algún impacto eso y hacia dónde apuntan? O sea, hay un descontento que se expresa a través de una violencia simbólica permanente. Si tú le dices a un estudiante que no tiene sentido destruir el edificio porque con eso no va a conseguir más recursos para mejorar la educación pública, mínimo que te dice que sos uribista. Mínimo. Eso bajito. Entonces la gente no dice nada. La gente se queda callada. ¿Por qué? Porque hay una violencia implícita en esas formas de hablar, de decir, de pensar. Entonces, a mí me parece que eso es necesario pensarlo y hablar de estos temas como el que tú has planteado, pero dame las estrategias, dame los teóricos que nos permitan y que además, pues es que la Cátedra para la Paz es un cuento, maestro. ¿Quién lo dicta? ¿Quién lo lleva a las aulas? Y además eso no tiene mayor trascendencia. Listo, lo dejo allí para que alguien otro meta en la cucharada. No, primeramente, esto amerita que yo vaya allá a la Universidad de Cauca y usted haga el debate conmigo, lo invito, aquí de frente todo, y le voy a decir los elementos. Y bueno, no, la invitación va, yo voy, pero usted tiene que poner algo en la mesa, porque esto así solo tampoco, ¿yo? Una botellita de whisky, algo así por el estilo. Vamos a comenzar. Primeramente, la historia de lo violento comienza en 1948 en Colombia. No es lógico que una persona que ha vivido todo el conflicto del 48 hacia acá, del 60 hacia acá, tenga la misma revisión o el mismo punto de vista que usted, primeramente. Hay unos elementos que potencian esta realidad. Usted dice que la marcha no puede ser del todo pacífica, porque la marcha es una forma de expresar mi libertad. Debido a que el otro no me permite expresarme, yo lo explico a nivel de marcha. Tenemos que entender que a veces se infiltran las marchas y puedo plantear la hipótesis de los que pintan paredes son otros y no son ellos. Y sería válido. En ese sentido, me permití desarrollar toda la conferencia sin citar para evitar el desgaste y citando. Además que el texto no está en APA. Voy a compartir un poco aquí para comenzar a darle respuesta a lo que usted pregunta. Entonces, nosotros situamos la importancia de esta educación ciudadana. Ojo, yo no estoy hablando de la implicancia y la garantía de los mejores resultados de la cátedra, sino que estamos hablando de una educación ciudadana. Primeramente, esa educación ciudadana tiene que estar interconectada con la convivencia democrática. También estigmatizar el otro de uno u otro bando sería llevarnos otra vez a 1948. Entonces, Morales habla de un proyecto intercultural en la educación. También vemos a Pimiento que hay un concepto central que yo lo maticé muchas veces en el marco de lo que yo estaba afirmando y que estoy reafirmando en este momento. Nosotros debemos ser tolerantes. La tolerancia es una mirada para la paz. Pero también esta educación es una manera de abonar a la convivencia ciudadana. Pese a lo que usted decía o dijo en un momento, que las cartillas antiguas que de una manera u otra interconectan con esta realidad, dejan de dar o de abonar. Lastimosamente vivimos en una sociedad donde la gente tiene respeto por lo otro, pero cuando lo otro es prácticamente algo que no se deja trastocar. Yo tengo una pregunta. ¿Están viendo cuál es la lámina que están viendo ahora? La referencia la están viendo. Un lápiz que dice gracias. No, perdón, digo, vamos a cerrar esto aquí. ¿Y ahora?
Tu cara. No, permítame, que necesito que vean esto. Te estamos Disculpen. permitiendo. Ok. Entonces, aquí hay un cosa. No, ahorita va a cambiar, no sé por qué salió eso. Entonces, estoy mostrando las referencias que estamos citando. Entonces, esta implementación de esta cátedra también debe haber como un proyecto de programa de desarrollo, pero con enfoque territorial. Lo que preguntaba el profesor Luis. Esta construcción debe entenderme, no sé por qué no sale. Ahora sí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tenemos que entender? Que yo tengo aquí las citas que usted quiera. Aquí implican los ejes y las cátedras como forma de desarrollo social de cara al postconflicto. Ahora, sí, la postura que usted tiene es respetable, loable y lo aplaudo, porque usted lo dice como doctor en filosofía. Usted está haciendo una crítica a la Cátedra de la Paz muy profunda y yo estoy casi muy próximo a lo que usted dice. Lo que pasa es que en pedagogía los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan cuando capacitan a los docentes. A los docentes le han generado la cátedra y se la dejan ahí. Y no fomentan un diálogo de los resultados o cuál es el impacto real de esto en el eje de desarrollo social que tiene de cara al postconflicto. Eso debe ser un estudio pedagógico integral de cómo se forman esos profesores. Profesores que tenemos amenazados, profesores que a veces no tienen los elementos, que tienen una problemática porque no entienden cómo los niveles de violencia todavía subsisten en diferentes partes del territorio. Ahora bien, nosotros debemos entender que lo que usted marcaba, lo dice Cosio y hincapié, que esa construcción de paz y ciudadanía se debe dar en la indiferencia autosorrida. O sea, si yo no entiendo, yo no comprendo que el otro tiene diferenciación conmigo, no puedo generar una edificación para la paz, puesto yo estoy viendo subjetivamente lo que me puede potencializar una socialización de lo que yo busco. ¿Cómo lo busco? Usted hablaba ahorita mismo de la necesidad de imbricar o superponer como centro unos valores. Y eso está bien. Pero también se debe potenciar paralelamente a esos valores un proyecto educativo en equidad. Yo no puedo mandar a un docente sin los insumos, sin ser capacitado. Eso es injusticia académica. Y que a veces esa forma de distanciar un conocimiento, porque es epistemológico, me va a llevar a que la ciudadanía no se forma de forma global. Entonces vemos cómo esta construcción en la participación. ¿Qué te pasó? Se te fue la voz. Dejamos de escucharte, Alexander. ¿Qué pasó? ¿Alguien está escuchando a Alexander? No, no se oye. No se volvió a escuchar. Pasó. Se le murió el micrófono. Pues más bien se quedó pasmado. Porque también... Sí, desapareció. Abandonó la reunión. Bueno, supongo que tuvo dificultades y pues tenemos que cerrar acá porque ¿qué hacemos? Queda pendiente el debate, porque es que el problema no es que le pongan a uno allí una sarta, una línea, una lista general de autores. A mí no me interesan la lista de los autores, y no, ¿cuál es la propuesta concreta de los autores? Se volvió a reunir.
A ver, Alexander, que no te volvimos a escuchar. No, yo aquí estoy muy alegre porque parece que esto genera esta situación. Y es lo importante. Estamos viendo que usted tiene una aproximación a la cátedra y a la construcción de ciudadanía para la paz. Yo tengo otra. Y esto enriquece esta cuestión. Ahora bien, usted tiene más experticia en el campo de la docencia. Y yo ahora, en calidad de ponente, puedo hacerle una pregunta a usted como docente. ¿Cuáles serían las categorías o los elementos mínimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes territorios en Colombia que puede potencializar los mejores resultados a un docente? ¿Quiénes tendrían que hacer ¿Potencializar a quiénes? A los docentes que dictan la cátedra. Claro, es que hay varias cosas, Alexander, frente a la pregunta, y es que ya entramos en un campo muy conflictivo desde donde es difícil discutir. Primero, uno podría preguntar, hacer las preguntas. ¿Cuál es el interés? Hay un interés real, pero real significa un compromiso que no tiene que esperar a que le paguen, porque cuando yo voy a trabajar con las comunidades no voy detrás de la plata, y ahí está Reinel, que sabe que muchas veces hemos ido del bolsillo de nosotros a hacer el trabajo en las comunidades y no estamos esperando que la universidad nos dé la plática para ir, ni estamos esperando que la comunidad nos pague. Vamos nosotros porque hay digamos, un compromiso real. Vamos porque creemos que efectivamente si uno no hace presencia con lo poco o nada que sabe y logra establecer ese tipo de digamos, diálogos, donde la gente quiera realmente dialogar, pero usted no puede reunir a los profesores de un lugar y hablarles de estas cosas sin que se emberrionden. O sea, eso ellos no lo asumen así. Puede que algunos sí lo asuman. Pero entonces el asumir pedagógicamente esto implica que los maestros tienen que tener un compromiso personal, no mediado por el dinero, sino por el compromiso como pedagogos de formar y formar a los estudiantes en valores ciudadanos que no se dan solamente en el aula, maestro, sino que es que se da en la calle, es que la gente aprende más de valores en la calle y confronta eso con la casa y confronta con la escuela. Entonces resulta que si no hay ese tipo de acompañamiento, yo no digo que todos que sean así, conozco muchos profesores que se meten en el compromiso y los matan también, ¿no? Porque se vuelve un problema, un conflicto interpersonal. Nosotros no estamos acostumbrados a establecer diálogos donde sea posible respetar la diferencia con el otro y llegar a consensos de lo que realmente es necesario. Yo pienso que si no hay un consenso alrededor de cuáles son los valores, con los valores dianoéticos, pues para utilizar el término aristotélico, valores morales que solamente comienzan por darse en la casa. Para Aristóteles era clave que sin la familia no era posible el Estado. Y por lo tanto el cuidado de la familia era fundamental. Tú hablaste de ciudadanías, de pasos del 48. Es que la violencia en Colombia no es del 48, compañero. Eso hay que coger la historia para atrás y se dará usted cuenta que nosotros hemos vivido de violencia prácticamente desde la colonia. Y aquí, cuando llegó Morillo a conquistar estas tierras, le quedó facilísimo porque nosotros nos estábamos matando entre Camilo Torres, Antonio Nariño, Ricaute, etcétera, etcétera, nos estábamos matando aquí. Eso llegaron y pues, eso ya estábamos desbaratando este país, este territorio, porque ni siquiera era país todavía. Entonces, hay muchos elementos de la historia, ¿verdad? Hay muchos elementos de la historia. María Lozano, José María Lozano, el gran caudillo de los pájaros en Tuluá, ¿cierto? Que generó la violencia conservadora más berraca, rezaba todos los días el rosario y no faltaba misa. Y era una buenísima persona en su lugar.
Y sin embargo, era el jefe de los pájaros y no en leerse Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardiazabal, además que en la historia está registrado María León Lozano lo que hacía, pero el obispo Willes desde el púlpito mandaba matar liberales. Eso no es de ahora, ni el 48. Eso, la violencia ha sido permanente. Entonces, nosotros, y entonces, ¿dónde está el problema de la educación? O sobre qué valores estamos trabajando. Y aquí el debate es que es difícil darlo. Aquí podemos estar conversando usted y yo alrededor de lo que usted está diciendo, pero entrar en la minucia del problema toca sensibilidades muy delicadas, que tienen que ver con sindicatos, que tienen que ver con asociaciones, que tienen que ver con formas de poder, y eso es muy difícil. Entonces, aquí estamos dialogando frente a un texto tuyo, donde hay una propuesta, yo no utilizo la palabra romántico en el sentido malo, sino interesante tener esas ideales, es interesante tener esas expectativas, es interesante soñar un país. Pero, ¿cómo aterrizar esos sueños? ¿Cómo llevar esto a que realmente empecemos a transformar realmente este país? Ahí es donde yo quedo, donde yo no tengo elementos para decir, porque yo hago cosas. Y con los estudiantes, aquí hay estudiantes míos que están escuchando, hago con ellos las cosas hasta donde el límite posible hacerlas, pero hay un límite, y ese límite tiene que ver con territorio, con economías, con espacios, con muchas cosas, y al mismo tiempo, con lo que te diría Sartre, Heidegger, Marcuse, o te diría Camus, o cualquiera de ellos, ¿no? O te diría Hannah Arendt en la condición humana. Los seres humanos tenemos con nosotros mismos conflictos que a veces son insoportables, digamos. Y los aventamos contra los demás. Y entonces ahí toca meter a Freud y a Lacan y a otro montón de personajes ahí, como para tratar de explicarnos. No, de explicarnos nosotros que estamos aquí conversando. Del resto la cosa es más complicada todavía. No, y se nos está acabando el tiempo, ese es el problema. ¿Me permite? Sí. Sí, pero también tienes que posibilitar el diálogo, porque eso es lo que construye. Disculpa. Te voy a aclarar dos cosas. Castoriadis dice que el cerebro humano es un man de condiciones que a veces la inferioridad genera una problemática. Derrida dice que no hay un centro, hay varios centros, hay varios logos que tienen que conectarse. Entonces, reafirmar una cuestión de que no se puede, de que hay un debilitamiento en la construcción de paz con la cátedra, tú generas una antinomia kantiana. Dices que no, pero dices que debe ser un compromiso. Perdón, por favor. Entonces, más con respeto, debe entender que existen las posibilidades, aunque yo no las vea. De pronto tú no las ves, pero de pronto las personas que estamos aquí indagamos que es factible en ciertos sitios. Ahora, bajo los argumentos que has expresado, sí estoy de acuerdo. Y un elemento que te apoyo la contraargumentación es que lo vital en esta construcción de paz es respetar la vida. Lo vital en este momento es respetar al otro que piensa diferente a mí. Y estos diálogos se dan para eso. O sea, si nos vamos a dar palos, nos damos palos fuertes. O sea, yo no tengo temor de comenzar a citar. Y yo cito duro. No quería entrar en esto. Pero la cuestión también es cómo yo he visto la moral. ¿Cómo pensaría mi propuesta un guerrillero, un paramilitar, un policía, un soldado, un educador o los estudiantes que están necesitando la cátedra? Es una postura fuerte. Aquí no estamos hablando de argumentos falaces ni de sueños. Aquí estamos hablando de la vida humana determinada por un diálogo y que debe dejarse consensuarse en la paz.
Entonces, si yo genero un conflicto dialógico, estoy haciendo una intromisión de cómo está pensando el otro y desde qué libertades. Empero, la situación no es generar un conflicto interargumentativo. Pues tanto tú como yo tenemos base. Y aquí hay varios elementos que suscitan una mejor revisión. ¿Qué dicta y cómo dicta emocionalmente un profesor esa cátedra? ¿Qué espera? Porque el profesor espera que el impacto de la cátedra sea positiva, pero lastimosamente, a veces en territorio hay amenazas. A veces no hay condiciones donde se enseña. Entonces vemos que el problema no es la cátedra en sí. El problema son la interconexión y la interseccionalidad que tiene el problema. Ahora, como lo dije en un momento, es una propuesta. Esto no es una camisa de fuerza. Y que voy a mejorar. En el entendido de que hoy los niños que están naciendo merecen vivir en paz. Las personas que están en la cárcel necesitan resocialización y necesitan vivir en paz. Las víctimas del conflicto necesitan vivir en paz. Yo por eso le apuesto a esta situación y creo que lo más hermoso de todo este encuentro de diálogo es revisarlo. Voy a revisar unas cosas que has dicho, ¿no? Y que me parecen importantes. Y bueno, en honor a los espíritus mayores del agua, de la tierra, del agua y del sol, te abrazo en la paz. Te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Y bueno, era la idea, ¿no? No se trata de escucharte y decirte hasta mañana, ¿no? Y tienes que entender que me leí el documento que me mandaste. No estaríamos dialogando, por lo menos confrontando ideas, ¿no? Bueno, para todos, pues buenas noches, ya se nos acabó el tiempo. Si nadie más va a intervenir, cerramos esta sesión y nos vemos. La semana entrante no nos vemos porque es el Día de las Velitas y el Día de las Velitas no entra nadie. El Día de las Velitas, todo el mundo está en la casa prendiendo velitas. Un abrazo, Gustavo. Vale, como todo el mundo está prendiendo velitas, no programamos para el Día de las Velitas absolutamente nada. Vale, Alessandro.